El día de hoy vamos a sumergirnos en relatos históricos que nos ayuden a entender los eventos de los últimos días. Un estudio que nos ayude a ver la verdad presente a través de la luz de las profecías bíblicas. En este video veremos desde la historia del profeta Jonás y la transformación de Nínive hasta la caída de Babilonia y la asombrosa figura de Ciro. Te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para poder escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. Este versículo nos señala la importancia de nuestra identidad y nos recuerda que la verdadera adoración siempre se centra en el Creador, el único que ha marcado la historia y que por ello debe guiar nuestras decisiones en estos tiempos críticos. Comenzamos el estudio de esta lección con un tema importante, la historia de Jonás, el profeta renuente, cuyo relato es breve pero impactante y es rico en implicaciones para los últimos días. Cuando Jesús se dirigió a los escribas y fariseos en Mateo 12, utilizó el ejemplo de Jonás para dejar claro que una señal no vendrá a los incrédulos más que la misma señal del arrepentimiento. Jonás, a pesar de haber huido de su mandato, finalmente enfrentó su misión y fue usado para anunciar la llegada del juicio divino. En el relato vemos que Nínive, una ciudad conocida por la brutalidad de sus habitantes, fue advertida de su destrucción y a pesar de su resistencia, la población se humilló y respondió al mensaje. La lección nos invita a reflexionar a qué partes de la historia de Jonás se refiere Jesús cuando dirige sus palabras a los escribas y fariseos. Jesús se refiere tanto a la renuencia de Jonás como a la impresionante respuesta del pueblo de Nínive. Aunque Jonás se mostró renuente y temeroso de llevar su mensaje, la experiencia en el gran pez y el tiempo que pasó allí sirvieron para subrayar el poder del arrepentimiento. Además, la declaración de Jesús de que será señal de Jonás nos indica que el arrepentimiento salvador, incluso si llega después de una advertencia severa, es suficiente para detener el castigo. De esta manera, se nos ilustra que a pesar de nuestro temor o resistencia debemos responder al llamado de Dios sin vacilaciones. ¿Cuánto hay de Jonás en ti y cómo puedes superar esa actitud equivocada? La lección nos reta a reconocer en nosotros mismos esos momentos de renuencia ante el mandato divino. La respuesta es clara: debemos entregar nuestras dudas y temores a Cristo, quien se ofreció voluntariamente para salvarnos. Su ejemplo en la cruz es la señal definitiva de que la obediencia vence a cualquier renuencia. Es esencial que aprendamos a actuar con prontitud en respuesta a la voz de Dios, sin postergar lo que Él nos manda. La obra de arrepentimiento en la historia de Jonás, en Jonás 3, el profeta finalmente entró a Nínive y anunció: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ante este mensaje, toda la ciudad respondió de manera sorprendente. Se humillaron, ayunaron y se vistieron con ropas de saco, demostrando un arrepentimiento que detuvo el inminente juicio. ¿Por qué no se cumplió la condena anunciada a Nínive? La condena se evitó porque el pueblo de Nínive respondió con un arrepentimiento sincero. Dios, en su infinita misericordia, revisó su determinación, lo que demuestra que la gracia se manifiesta cuando el hombre se humilla y se aparta de la maldad. Aquí se destaca que el juicio de Dios es, en cierta medida, condicional. Si el pueblo se arrepiente, la sentencia de destrucción puede ser evitada. Esta obra de arrepentimiento no solo salvó una ciudad, sino que también sirve de modelo para el pueblo de Dios en los últimos días. Nos recuerda que, a pesar de la dureza de los decretos divinos, siempre existe la oportunidad de volverse a Dios. ¿Recuerdas que hablaríamos de Babilonia? Bien, ahora abordamos el relato de la fiesta de Belsasar, narrada en Daniel 5. Belsasar, príncipe heredero de Babilonia, celebró una gran fiesta en la que se desfiguró lo sagrado al utilizar vasos del templo de Jerusalén para beber vino. Este acto de profanación fue la máxima muestra de arrogancia y rebelión contra Dios. Daniel, interpretando la escritura misteriosa en la pared, reprendió a Belsasar por su falta de humildad y por no haberse humillado, a pesar de haber sido advertido por la historia de Nabucodonosor, quien llegó a reconocer al Dios verdadero. ¿Qué importante mensaje espiritual podemos extraer del relato de Belsasar y qué hizo tropezar a este príncipe? Belsasar tropezó por la obstinada dureza de su corazón.
aunque tuvo el conocimiento de la intervención divina en la historia de su antecesor, eligió profanar lo sagrado en lugar de humillarse ante Dios. Esto simboliza cómo el orgullo y la obstinación pueden llevar incluso a los más poderosos a la ruina. La lección subyacente es que sin humildad la arrogancia se vuelve destructiva y empuja al hombre hacia el juicio de Dios. Un elemento crucial en la caída de Babilonia fue el secamiento del Éufrates. Históricamente, este evento permitió que las fuerzas enemigas penetraran en la ciudad, debilitando sus defensas y contribuyendo a su colapso. En el contexto de la profecía, este secamiento simboliza el retiro de los soportes que sustentan el poder humano. ¿Qué paralelismos encuentras entre algunas de las plagas de Apocalipsis y la historia de la caída de Babilonia, ejemplificada en el secamiento del Éufrates? En ambos relatos se observa que Dios retira los soportes sobre los cuales se sostiene el poder de los hombres. Así como el secamiento del Éufrates debilitó a Babilonia, en Apocalipsis se describen plagas que derriban las estructuras de poder corrupto. Estas imágenes subrayan que finalmente nada puede resistir la soberanía divina y que el juicio de Dios se adhiere de manera ineludible a toda la arrogancia humana. Ahora hablemos de Ciro, el ungido. La figura de Ciro se destaca de manera especial en la historia de Israel. Según 2 de Crónicas 36 y las referencias en Isaías 45, Ciro, aunque rey pagano, fue llamado el ungido de Dios. Esto porque liberó al pueblo de Israel del cautiverio babilónico y permitió que regresaran a la tierra prometida. Este decreto de Ciro marcó un cambio radical, ya que no solo permitió la reconstrucción del templo, sino que abrió el camino para la preservación de la gente de Dios. Esto prefiguró la eventual liberación definitiva que se consumará con la segunda venida de Cristo. ¿En qué se parecen y cuáles son las diferencias en las historias de Ciro y la de Nabucodonosor? ¿Cuál es la importancia del decreto de Ciro y cómo influyó en la primera venida de Jesús siglos más tarde? Aunque ambos reyes tuvieron impacto en la historia de Israel, representan cosas contrarias. Nabucodonosor simboliza el poder opresivo que, a pesar de reconocer al Dios verdadero, se enorgullece y profana lo sagrado, llevándolo a la ruina. Ciro, en cambio, actúa como instrumento liberador de Dios, al decretar el regreso del exilio y permitir la restauración del templo. El decreto de Ciro fue fundamental para establecer la continuidad del linaje mesiánico, ya que permitió la preservación de la identidad y la fe de Israel, preparando así el terreno para la encarnación y la primera venida de Cristo. Esto demuestra que Dios usa incluso a reyes paganos para cumplir sus eternos propósitos. La lección nos invita a meditar en el panorama general de la historia y en la forma en la que Dios ha actuado en cada época para cumplir sus planes. El capítulo El vigía invisible, extraído de Profetas y Reyes de Elena de White, nos recuerda que cada nación tuvo su turno para ocupar un lugar en la tierra, conforme a los planes divinos, y que en la historia se repite tal y como lo ha decretado el Creador. Asimismo, Jeremías 18, 7-10 ilustra la imagen del alfarero que moldea la arcilla. En un instante, puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Esta metáfora nos recuerda que, aunque el juicio sea inminente, el arrepentimiento genuino ofrece una oportunidad de redención. ¿Qué lección puede extraer la Iglesia de la advertencia de que el juicio será menos severo para Nínive que para el pueblo de Dios que se había desviado de la verdad? La experiencia de Nínive demuestra que un arrepentimiento sincero puede mitigar el juicio. Sin embargo, para el pueblo de Dios que ha recibido mayores revelaciones, el estándar es más alto. Por ello, la desviación trae un juicio más severo. Esto nos llama a no conformarnos con una fe superficial, sino a vivir con humildad y obediencia constante. ¿Qué tienen en común todos los imperios enumerados en la profecía y cómo se relaciona esto con nuestro mundo actual? Cada imperio surgió y cayó según un patrón divino que demuestra la soberanía y la inmutabilidad del plan de Dios. Esto nos indica que, independientemente de los avances tecnológicos o políticos, el orden mundial está sujeto a la autoridad divina. Nuestro mundo, con sus imperios modernos, sigue la misma ruta de decadencia, a menos que se someta a los principios eternos de la palabra.
En esta lección, Imágenes del Fin, hemos recorrido diversos relatos históricos que sirven de precursores a los acontecimientos finales. El profeta renuente nos enseña sobre la importancia del cumplimiento del mandato divino, la necesidad del arrepentimiento y cómo, a pesar de la renuencia, el mensaje de juicio y salvación es ineludible. La obra de arrepentimiento de Nínive demuestra que si el pueblo se humilla y se aparta de la maldad, Dios puede detener el juicio anunciado, subrayando el valor del arrepentimiento genuino. La fiesta de Belsasar es una advertencia imborrable sobre la arrogancia y la profanación que conlleva el endurecimiento del corazón, lo que eventualmente lleva a la ruina. El secamiento del Éufrates ilustra cómo Dios retira los soportes sobre los cuales se basa el poder humano, un principio que se reflejará en los juicios finales descritos en Apocalipsis. Ciro el Ungido prefigura el plan liberador de Dios. Su decreto liberador contrasta con el poder opresivo de otros reyes y allana el camino para la restauración y la venida del Mesías. Aunque las imágenes del fin pueden parecer intensas y en ocasiones desalentadoras, lo que ellos realmente nos comunican es que Dios es soberano y que su plan es infalible. El llamado es permanecer firmes en nuestra verdadera adoración, a responder con arrepentimiento y a confiar en la liberación prometida por Cristo. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de esta semana. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta. Asimismo, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas del contenido que vamos a estar transmitiendo y publicando más adelante. Nos vemos hasta el próximo trimestre. Dios te bendiga.